¿Qué tal? ¿Cómo les va? En Perfiles de hoy tenemos el gusto de tenerlo al doctor Ignacio Mántaras, es el presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe. Algunos temas que muchas veces los argentinos no entendemos, ¿no? En su momento llamado el granero del mundo, un país que puede producir para 400 millones de personas en el mundo alimentos. Sin embargo, tenemos un 42% de pobreza en la Argentina. Bueno, ¿qué pasa con el campo, la relación con el gobierno, las últimas leyes, bueno, en fin, todo lo que significa, lo que tendría que ser un esquema de colaboración productiva termina siendo, o casi siempre, termina en un conflicto, ¿no? Así que, bueno, en segundos con el doctor Ignacio Mántaras, con nosotros aquí en Perfiles de Época. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo te va? Un gusto. Buen día. ¿Cómo te va, Guillermo? ¿Qué decís? Bien, bien, bien. Tu vocación agropecuaria es familiar, ¿no? Sí, sí. ¿De cuándo viene? Por las dos ramas, por madre y padre, y por abuelos paternos y maternos, por todos lados hemos sido productores agropecuarios, ya quinta generación. La verdad que lo hemos mamado de chicos y mantenemos, nosotros tenemos empresas familiares con mis tíos maternos, con mis tíos paternos, yo con mis hermanas, digamos, así que nos dedicamos a la actividad de toda la vida, o sea que el campo forma parte de nuestra realidad, digamos, nuestra historia familiar también, ¿no? ¿Y el estudio del derecho? El derecho surgió por vocación, la verdad. ¿Sí? Mi padre estudió Derecho y le faltaron pocas materias para recibirse. Tal vez algo me transmitió, ¿no? Él sí tuvo que hacer cargo del campo familiar y no se recibió. Yo sí pude concretar y además es una pasión. Así que ejerzo la abogacía y ejerzo la actividad agropecuaria. Ahora, no es lo mismo que antes, ¿no? Es decir, los campos se fueron fraccionando, ¿no? Sí. Con el paso del tiempo. Antes eran grandes extensiones de tierra, después fueron familiares, después fueron los familiares de los familiares, ¿no? ¿Esto es productivo o no? Sí, es una mutación interesante que le impuso la realidad. Si bien Santa Fe tiene una particularidad, porque nosotros tenemos una historia de colonización, entonces tenemos las unidades, las parcelas, son 365 localidades, muchas tienen esos esquemas de parcelas de 33 hectáreas, o sea que eran parcelas unificadas por grupos familiares que después se desmembraron, pero se dio esta división principalmente por las sucesiones y hoy cambió la realidad, digamos, el eje hace 25 años, cualquier empresa agropecuaria no hace tanto foco en la propiedad de la tierra, sino en los servicios y en lo que se produce arriba, digamos, ¿no? Es un capital inmovilizado, invertir en tierras la verdad que es un esquema a largo plazo y en Argentina a largo plazo es complicado, por lo cual hoy es una realidad mucho más dinámica, digamos, ¿no? No se hace tanto eje en la propiedad de la tierra, sí, sino en empresas, en arrendamientos, el eje no está en el propietario, sino en el productor genuino, digamos, ¿no? En la explotación. Y el que ha subsistido es el productor genuino. Y a esto hay que sumarle también el éxodo, mucho éxodo del campo a las ciudades, ¿no? Sí, hay un fenómeno, hoy casi el 90% de la población está en centros urbanos y en pueblos. Se ha dado esto pero hay una realidad también, cada vez tiene que ser más eficiente para subsistir, digamos, ¿no? Por esquemas impositivos o políticas erráticas o por diversos motivos. Proyectarte a largo plazo es un tema y también hay una cuestión generacional. El productor de edad le cuesta mucho adaptarse a los esquemas actuales, digamos, donde tenés inclusive en cuestiones impositivas y además los esquemas tradicionales también. Hoy la tecnología también ha sacado muchos jugadores del partido, porque invertir en maquinaria, por ejemplo, para hacer agricultura, es una inversión muy importante que obliga a salir a prestar servicios. O sea, para amortizar una inversión de ese estilo tenés que generar empresas de servicios y prestar servicios a vecinos. Tal vez algunos no lo quieren hacer, es mejor tal vez arrendar el campo, me voy a ir al pueblo, digamos. Sí. También porque hay una cuestión de no estímulos a la ruralidad, digamos, hay una cuestión de conectividad, digamos, vivir en el campo. Yo el año pasado por la pandemia estuve un año viviendo en el campo con mi familia
y en algún punto te sentís como un ciudadano de segunda, digamos, porque tenés malos servicios, digamos, de lo elemental, ¿no? De conectividad no solo de internet, sino de malos caminos, inseguridad, los servicios de salud o escolares en zonas rurales a veces no son los más óptimos, digamos, entonces, bueno, gran parte también de este desarraigo es tal vez algunos pensando en darle mejores oportunidades a sus hijos y bueno, lo encontrarán en ciudades más grandes, porque también está dándose un fenómeno, están desapareciendo parajes o pueblos chicos, digamos, se están dando concentraciones. Si vos recorres Ruta 11, vos tenías cada 10 kilómetros un pueblo, digamos, que años atrás tenía un núcleo importante y hoy ya están siendo absorbidos. San Justo, Crespo, Calchaquita empezaron a absorber pueblos que no están sobre la ruta, porque estar sobre ruta es un tema y no estar sobre ruta es otro tema, pero a su vez pueblos que están sobre la misma ruta, digamos, ¿no? Entonces se está dando un fenómeno, pues sí, una realidad muy... ¿Vos decís que están desapareciendo pueblos en la provincia? Se están reduciendo, sí, están desapareciendo pueblos, básicamente porque no hay una calidad de vida o las oportunidades en el territorio no son iguales para todos. Esa es la realidad de la provincia y del país, ¿no? El hecho de estudiar, tener salud, ir a la universidad, por ejemplo, exacto, ¿no? Tener un comercio, ¿no? Y generalmente quienes vienen a las ciudades, bueno, Santa Fe es una ciudad universitaria, los que vienen a las ciudades, muy pocos vuelven después a su pueblo a ejercer la profesión porque justamente hay pocos pobladores, el núcleo de actividad es reducido, entonces muchos quedan en las grandes ciudades, ¿no? Entonces, sí, el tema de que el hijo va a la universidad, generalmente es un hijo que no vuelve, eso es una realidad provincial, ¿no? Bueno, varios de mis compañeros de estudio, bueno, creo que la gran mayoría se ha quedado en Santa Fe. Lo mismo pasa con los médicos, ¿no? Sí, sí. En alguna oportunidad se planteó el dilema, bueno, ¿sobran médicos en Argentina? No, están mal distribuidos. Sí, no hay una política, digamos, ¿no? de arraigo, de generar oportunidades, por lo menos, o redefinir, digamos, así como alguna vez se pensaron aquellas leyes de colonización, digamos, que había alguna suerte de planificación de cómo ocupar el territorio, hoy eso no existe, ¿no? Sí. Decime, ¿es un mito o no? Es decir, la Argentina es un país productor de alimentos. Puede producir se dice, para 400 millones de habitantes del planeta. Sin embargo, tiene un 42% de pobreza. Explícame, ¿cómo se entiende esto? El gran dilema argentino, ¿no? Te podría simplificar si somos mal administrados, un país mal gestionado, ¿no? Pero bueno, que entiendo que es responsabilidad de todos los argentinos esto. Es violento, ¿no? Tener pobres en Argentina o que haya hambre. Recuerden la mesa del hambre que se habló hace un par de años y a nosotros nos invitaron a participar de esa mesa del hambre y lo primero que vimos, bueno, ¿cuál es el mapa del hambre? Y no había mapa de hambre, digamos, ¿no? Entonces hay improvisación, se instalan como clichés y la cuestión de fondo no se aborda. El agro, Argentina hay que asumir que Argentina es un país agroalimentario, agroindustrial. Esto la dirigencia política por ahí no lo asume, nos cuesta también a las entidades tal vez instalar esa agenda que sea transversal a todos los gobiernos y a todos los signos políticos, digamos, asumir. Esto lo ha hecho Brasil, lo ha hecho Australia, lo ha hecho Estados Unidos, de asumirnos que tenemos un potencial. El agro argentino, la agroindustria, digamos, tiene capacidad y está demostrado que está en la génesis nuestra de invertir, aportar al desarrollo, generar, traccionar lo que es tecnología, digamos, ciencia, digamos, el agro tracciona un montón de cosas. Y somos competitivos ante un mundo muy competitivo, ¿no? Hay un mundo que demanda alimentos, hay una tensión muy grande sobre las demandas de alimentos, sobre todo desde que China ingresó a la Organización Mundial de Comercio y que los chinos han ido a vivir del campo a la ciudad en volúmenes descomunales, ¿no? 10 Argentinas o todo un Estados Unidos, toda la población de Estados Unidos se fue de golpe a vivir de las zonas rurales chinas a los centros urbanos y genera una demanda muy distinta, ¿no? Y descubrieron el bife. No, a ver, la vida en el campo, esto tiene que ver con lo que hablamos al principio, digamos. Sí. Uno se produce en el campo, uno genera sus alimentos y sus vestimentas y lo elemental, digamos, ¿no? Esto se ha perdido, inclusive aquí se ha perdido, ¿no? Ya en los campos pocos cultivan, pocos tienen gallinas, digamos, se ha perdido un poco eso. El fenómeno, obviamente, la demanda de un ser en la ciudad es distinta a si está en el campo, pues empieza a demandar productos elaborados. Bueno, ese es el gran fenómeno, la gran tensión de los alimentos a nivel mundial, donde Argentina está en condiciones de jugar ese partido y los productores agropecuarios o el agro argentino, la agroindustria está en condiciones de ser competitivos jugando ese partido, aún estando lejos. Estamos lejos de los grandes centros comerciales del mundo, sí. Y ahí tenés el tema de hidrovía, el tema de logística. Bueno, tenemos que procurar
defender esa competitividad. Y la verdad tenemos que tener reglas de juego claras, ¿no? Nos cuesta mucho, a las instituciones nos cuesta mucho instalar esa agenda y que sea una agenda asumida. Hay mucho también de carga ideológica, hay discursos que han un poco demonizado al campo, a los productores, y bueno, entendemos que no es bueno para el país eso, ¿no? ¿Qué te dejó el 2008 en lo personal? En lo personal... Y en tu carácter de dirigente, ¿qué dejó el 2008? Sí, yo había iniciado en Ateneos de la Rural de Santa Fe en el 2007, que era más técnico, era más un espacio de capacitación, y en el 2008 descubrí mi vocación dirigencial, porque refundamos el Ateneo, me toca ser presidente de ese Ateneo, después me toca organizar toda la estructura de Ateneos de Jóvenes de CRA, de la Confederación Rural Argentinas. Entonces empiezo a descubrir una vocación dirigencial que no la conocía hasta ese entonces. Sí. Me formé dirigencialmente, me capacité en todo lo que pude capacitarme, descubrí esa vocación, digamos, ¿no? Fue un conflicto innecesario, con sinsabores. Recuerdo el ir a cortar una ruta, yo era abogado, digamos, entonces, che, esto no es constitucional, digamos, ¿no? Decir, bueno, algo está funcionando mal para que los canales institucionales sean insuficientes y estemos cortando una ruta. Yo no era socio de la Rural de Santa Fe, me hice socio en algún punto porque los 4 dirigentes que era aquella mesa de enlace, en algún punto, en algunas veces me sentía que no me representaban. Dije, bueno, si quiero que me representen, me tengo que meter en una entidad para incidir en esa representación. Así que bueno, sí, marcó un antes en lo personal, marcó un antes y un después. ¿Y dejó cicatrices o heridas el 2008, en tu criterio? Tendría que haber dejado más aprendizajes que los que dejó. Entiendo que desde el lado de las entidades seguimos con serios problemas de comunicar a la sociedad de qué es el agro para un país como Argentina, y tenemos serias dificultades para incidir. De hecho, creo que hemos perdido potencia para incidir en políticas públicas. Y sí dejó cicatrices desde algunos sectores políticos que todo lo ven en plano de blanco-negro, la famosa grieta, y han instalado o nos ven como enemigos. La verdad que hay alguna dirigencia política que ve al campo como un enemigo, o lo instala como un enemigo. O los ricachones de las 4x4 en las rutas. Sí, tal vez eso de estigmatizar tiene algún sentido, porque en definitiva el agro sigue aportando divisas, digamos, 7 de cada 10 dólares que ingresan al país los genera el agro, y hay una política extractiva, ¿no? De que solo interesa esa renta que genera el agro, esos dólares, y después todo lo que hablamos al principio de oportunidades de arraigo, políticas a largo plazo, etcétera, no es agenda política. Entonces, tal vez para generar esa extracción y que sea asumido por la sociedad que eso es muy bueno, le estamos sacando plata al enemigo, ¿no? Es como, ¿no? Siempre necesitas algún enemigo, ¿no? Si no es el Fondo Monetario, los yanquis. Bueno, será que ahora la etapa de que el campo es malo, ¿no? Y por eso le sacamos plata, ¿no? La verdad que es a lo mejor algo de eso hay, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa. Me gustaría hablar, ¿por qué son tan caros los alimentos en la Argentina? Si realmente esta idea de los cupos de exportación de carnes ha producido algún tipo de efecto, porque el kilo de carne sigue valiendo lo mismo. ¿Alguna idea que se soslayó por allí de que la propiedad improductiva es relativa? ¿Te parece? Perfecto, con todo gusto. Enseguida seguimos. Seguimos con Ignacio Mántaras, es el presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe. Había quedado un tema pendiente después de esta historia de la relación campo-gobierno, pero ya yendo a la relación ciudadano que todos los días va a un supermercado. ¿Por qué están caros los alimentos en la Argentina? Yo no sé, habría que analizarlo más del lado macro, ¿no? Hay una cuestión de que ha perdido, una cuestión inflacionaria, digamos, ¿no? El poder adquisitivo está por el piso, ¿no? Entonces esa es la realidad. Yo no sé si solamente alimentos están caros o también todos los bienes, ¿no? Sí. Porque salvo lo que esté subsidiado en lo que es servicios, vestimenta, etcétera, entiendo que también están caros, ¿no? Pero
Bueno, hay mucho para trabajar en ese aspecto. Yo creo que no hay una vocación genuina de trabajar esos aspectos. Una es la cuestión impositiva, otra es la cuestión logística. Digamos, Argentina es un país extenso, transportar bienes que van a ser alimentos tiene un costo. El esquema, la matriz logística argentina es mala, digamos, ¿no? Tenemos un río subexplotado, el 85% es por camión, que es el modo más ineficiente en términos de sustentabilidad, en términos económicos, digamos, poco, o desmantelamos ferrocarriles, ahora se están rearmando ferrocarriles. Bueno, hay mucho de costo logístico en algún punto, pero entiendo que el mayor es el impositivo. Inclusive nosotros hemos esbozado hace 10 años la idea de tal vez para algunos alimentos el IVA se podría evitar, digamos, por ejemplo, un impuesto que tiene un impacto en toda la cadena. Y que lo paga todo el mundo. Y lo paga todo el mundo. Lo paga el pobre y el rico. Tal cual, digamos, ¿no? Entonces tampoco hay una política para amortiguar esos costos. Claramente, bueno, se ha visto ahora con el tema carnes, ¿no? Sí. Es una medida que sacrificás toda una cadena y no atacás la cuestión de fondo, que es la carga impositiva, ¿no? Y se podría hacer mucho más. Hoy te preguntaba, bueno, hay algunas cuestiones que nos resultan difíciles de entender, pero un camión transportando fraccionamiento de vino de Mendoza al puerto de Buenos Aires es mucho más caro que el container que sale de ahí a China. Sí, sí. Cualquier industrial de Rafaela te va a decir que es más caro salir el flete a Buenos Aires, a Puerto de Buenos Aires, que de Buenos Aires a Europa o Dubái, digamos, ¿no? Ese es el costo argentino, digamos, ¿no? Y eso lo están pagando todos los consumidores, ¿no? En la discusión de hidrovía tiene que ver mucho ese tema. Nosotros los problemas logísticos que no los resolvemos, que no los mejoramos, los pagamos los dadores de carga a los productores o lo van a pagar los consumidores cuando se trata de bienes importados, ¿no? Entonces, ahí hay mucho para trabajar, obviamente hay intereses, hay muchos callos ahí, hay muchos intereses cuando te metes con el flete camión. Bueno, tenemos un sindicato poderoso. Tal cual. Hubo beneficiarios de esto de desarticular ferrocarriles o desarticular los puertos en los 90, ¿no? Recuerden que en los 90 Puerto Buenos Aires se lo quedó Nación, los puertos públicos pasaron a las provincias y la hidrovía fue una gran obra, pero hay mucho para hacer todavía, para desarrollar, y quedó todo a medio hacer, porque hay intereses también que tampoco justamente les interesa que eso se desarrolle, ¿no? Lo pagamos todo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, otra de las medidas fue el cupo de exportaciones de carne, ¿no? Con el efecto de, bueno, volcar ese producto al mercado interno y que la carne sea más barata. Sin embargo, se produjo un fenómeno inverso, la carne sigue siendo más cara. Sí, desde el primer día dijimos que era una receta que no iba a funcionar. Esto ya se hizo en el 2006, ya lo probamos 2006-2011 y perdimos 16 millones de cabezas. Reducimos esto y eran vacas, digamos, son los terneros que todavía hoy no recuperamos aquel stock. Parte del problema de la carne es que estamos estancados en producción de carne bovina, 3 millones de toneladas, porque perdimos cabezas, digamos, ¿no? Entonces, la receta es mayor producción, digamos, ¿no? Y es una actividad, yo soy ganadero, que es largo plazo, ¿no? La medida sabíamos que no iba a funcionar, después de casi 3 meses, la medida recién ahora, la última quincena de julio, se estabilizó el precio. Hay que ver dónde se lo mide, porque hay que ser honestos con esto. Sacrificar una actividad que está en todo el país, no hay actividad más federal que la ganadería, donde hay vaca, hay una persona, digamos, que genera trabajo. Hay un veterinario. Hay un veterinario, un molinero, un alambrador, digamos, la verdad genera muchísimo en todo el territorio, no era la actividad más federal que la ganadería. Desactivamos todo eso, o la condicionamos, para bajar los precios en conurbano. Si ustedes siguen en la negociación que hizo el gobierno con los frigoríficos exportadores, era para colocar o que destinen cupos de lo que se exportaba a mercado interno a precio más reducido, más moderado, pero el 80% iba al conurbano y el 20% a las provincias, digamos, ¿no? Ese es el modelo que siempre se hizo cuando fueron estas políticas de carne barata. Nunca llegó a Santa Fe el camioncito con la carne barata, digamos, ¿no? Entonces, son políticas que sacrifican a una actividad bien federal que les pega de lleno a las provincias. Santa Fe, ni hablar, digamos, Santa Fe tenemos el segundo rodeo, 26.000 productores ganaderos, 16.000 empleados de frigoríficos, el 45% de las exportaciones de carne salen de Santa Fe, o sea que a Santa Fe le pega de lleno, a cambio de una medida de beneficio electoral en el conurbano, ¿no? Entonces, bueno, hay que hablar de esos temas y necesitamos representantes que nos representen, digamos, ¿no? Porque, repito, se dan mensajes que tienen consecuencias a largo plazo, digamos, ¿no?
un productor, la verdad que no tiene mucho incentivo para invertir o para hacer pasturas o para incrementar rodeo, o para invertir en genética, va a tener una postura conservadora por lo menos de acá a 2 años, 2 años y medio. Es bueno para el país, es pésimo, ¿no? Ley de biocombustibles, es decir, que también es un fuerte de la provincia de Santa Fe. Sin embargo, ganó el lobby petrolero. Sí, hablando en términos muy bueno, tenemos representantes que no nos representan. Fue un proyecto de un diputado santafesino y aprobado por diputados y senadores santafesinos, ¿no? Es increíble. Nosotros hicimos una reunión, entidades de Región Centro, con legisladores de Región Centro, pero el único que participó del Frente de Todos fue Mirabella. Si ustedes escuchan el discurso de Mirabella, es la paradoja de la política santafesina. Da todo un discurso hablando de una política de Estado, ¿no? Biocombustibles, hidrovía, carne, son políticas de Estado para Santa Fe y para el país. Ese es el peso que tiene Santa Fe provincia en el país. Y tenemos legisladores que votan lo que beneficia a otras provincias y no las nuestras, ¿no? Bueno, tenemos representantes que no representan a los ciudadanos santafesinos, están representando intereses partidarios, y encima después no quieren rendir cuentas, porque cuando vos los llamás para reunir y hablar de estos temas, no te contestan. Entonces, bueno, tenemos un problema grave en ese sentido, ¿no? Lamentable, uno pretende que un gobernador, nuestros legisladores, pueden tener, obviamente, los matices partidarios, si son parte de un proyecto partidario está perfecto, pero lo que es la política de Estado para una provincia, no deberíamos ni correr una coma ningún dirigente político, digamos, ¿no? Bueno, esos son los acuerdos que necesitamos, ¿no? Bueno, alguna vez se pensó en regalías a la producción agropecuaria, por ejemplo, ¿no? Tal cual. No, bueno, lejos de ese debate con estos representantes, vamos a terminar pagando más retenciones todavía, ¿no? ¿Y cuánto se lleva en porcentaje de retenciones por lo que producen ustedes? ¿Cuánto se lleva el gobierno? Porque esto no vuelve a Santa Fe. No, hay una transferencia enorme. Tal vez hagamos algún trabajo, porque si uno lo grafica en obras, sobre todo Santa Fe, ¿no? Porque el grueso, el polo exportador, hay que ser honesto ahí también. No todo lo que sale de Rosario es santafesino genuino, ¿no? Hay granos que bajan, obviamente, pero sí se procesan y son empresas que están en territorio santafesino, ¿no? El polo agroindustrial más importante del mundo, ¿no? Entonces, no capitalizar Santa Fe provincia, ese polo, la verdad que es una picardía. Estamos transfiriendo recursos, toda la región pampeana está transfiriendo recursos a Nación. Estamos como en un esquema preconstitucional, ¿no? Capital y Gran Buenos Aires. Y el interior. Y el interior, digamos, ¿no? Y en esa discusión entiendo que las provincias y los ciudadanos de las provincias estamos todos retrasados, tenemos un país fraccionado. Esa transferencia de recursos, esos recursos si quedaran en la provincia de Santa Fe, se multiplicarían. Santa Fe sería otra, Córdoba sería otra, Entre Ríos sería otra, digamos, y obviamente las oportunidades serían otras, ¿no? Bueno, estamos con un esquema preconstitucional que no lo sabemos resolver ni las entidades, nos tenemos que hacer cargo de las entidades de no instalar estos temas con mayor vehemencia, ni nuestra dirigencia política, ¿no? Bueno. Gracias por la visita, Ignacio, muy amable, ¿eh? Gracias a vos, Guillermo, como siempre. El presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe, bueno, gracias Magui, Tato, está Lautaro por allí también, ¿no? Y Agustín, así que muchísimas gracias, hasta nuestro próximo encuentro.